Hemos tratado de informar mediante las investigaciones realizadas en torno a los fenómenos paranormales sobre aparecidos. Hemos informado de los detalles que pueden provocar este tipo de apariciones. Normalmente, como es un hecho todavía desconocido, nos alertamos y tememos que podamos ser testigos de la supuesta ruptura en una norma o frontera invisible que mantiene un cierto equilibrio entre nuestro plano de existencia y ese plano de existencia comparándolo con otro lugar indefinido donde parece tiene que ir una parte tan poco conocida del ser humano, ocurriendo un fenómeno aterrador, mostrarse ante nuestros ojos una escena imposible, la imagen de un supuesto fallecido. Todo ello nos hace plantearnos una pregunta partiendo de la hipótesis sobre la trascendentalidad del ser. ¿Dónde va esa parte espiritual del ser humano cuando el cuerpo fallece? ¿Qué posibles normas rige ese lugar? ¿Es tangible? Vamos a hablarles de ese lugar a donde van los fallecidos. Según la parapsicología y las investigaciones relacionadas con este tipo de apariciones extrañas, ¿cómo se puede explicar que una persona vea el espectro de un fallecido? Bueno, pregunta difícil, sobre todo a estas alturas, año 2015 ya, en el cual deberíamos haber tenido suficiente desarrollo tecnológico como para poder conocer no solamente si existe otra dimensión, sino incluso qué tipo de leyes físicas la rigen, y sin embargo seguimos igual que en plenos albores del siglo XIX, cuando las hermanas Fox empezaron a recibir aquellas comunicaciones extrañas en forma de raps en Estados Unidos. Nos encontramos ahí, nos encontramos con algún desarrollo un poco más allá, pero no mucho más. Y la verdad que la pregunta es, creo que la base de toda la vida humana y la posible vida si la hay en otra dimensión distinta a la nuestra. ¿Cómo es posible? A mí la única hipótesis que más me gusta es la misma que se investiga en varias universidades de parapsicología en Estados Unidos. Al parecer, según estos doctores en parapsicología, la forma en la cual, o el proceso por el cual una persona es capaz de ver o de pensar que ve otra entidad es el siguiente. Cuando el subconsciente, por la hipersensibilidad, es capaz de captar algún tipo de energía de procedencia extraña, pero cierta, porque está allí en aquel sitio, la mente, lo que hace el subconsciente en este caso es dar una serie de datos a la parte consciente, indicando primero que existe algún tipo de entidad allí, que hay algo tangible, y en segundo lugar, pues más o menos qué es lo que puede llegar a ser esa otra entidad. El problema es que no se entiende entre subconsciente y consciente, no hay una comunicación cierta, no hay una comunicación veraz. Entonces el subconsciente lo que hace inmediatamente es buscar en la base de datos del subconsciente, ese disco duro que prácticamente graba todo las 24 horas al día, los 365 días del año, todo lo que percibe mediante los sentidos, y empieza a buscar una serie de imágenes similares a la que esa supuesta entidad energética hubiera tenido en vida. Es una especie como de construcción de un recortable o de un puzzle. Unos brazos característicos, un cuerpo característico, una determinada ropa, un calzado, una cara, un cabello moreno o rubio, largo o corto. En definitiva, lo que hace es construir un puzzle de lo que podría ser esa entidad que está allí manifestada, pero de forma energética. Y cuando construye ese puzzle, inmediatamente lo ofrece al consciente. Y a partir de ahí, la persona cree estar viendo un hombre, una mujer, una niña, un bebé, un viejo, una anciana. En definitiva, algo cree estar viendo ahí. Realmente, si le pregunta a la persona que está al lado, a lo mejor esta persona no está viendo absolutamente nada. Sin embargo, quien lo está percibiendo sí lo ve de forma clara. Parece ser, según estos científicos, que ese tipo de entidad que se manifiesta es posible que tenga una cierta información de qué aspecto tenía en su vida física, y esa es la que hace que el subconsciente pueda montar ese puzzle a nivel mental. Siempre estamos hablando de la visión que tendría una persona con una sensibilidad especial. No estamos hablando de una presencia fantasmal, la cual puede quedar incluso recogida por cámaras de foto, cámaras de vídeo, vigilancia o incluso por un gran grupo de personas. En este caso, el procedimiento no es que sea diferente, pero la visión sí lo es. En definitiva, estamos hablando de un fenómeno extraño, parapsicológico, no imputable a ninguna ley física, sino todo lo contrario, que estaría viendo un gran número de personas.
digamos que esta es la manera, lo he explicado lo más simple posible, en la cual la parapsicología cree que se tiene esa visión especial de algún tipo de entidad que pueda estar interactuar con este plano de existencia. Jesús, ¿puede ocurrir este fenómeno solo a una persona de un grupo que visita un lugar donde puede habitar una entidad no carnal? Es posible. De hecho, había una cosa que intentaba decir en la hora anterior cuando estuvimos hablando sobre las transcomunicaciones instrumentales, y es que ocurrió un hecho curioso, lo he dicho ya aquí un par de veces, no me cansaré de decirlo porque es un dato que se puede tomar como científico a tenor de la gran cantidad de personas que estaban como testigos aquella noche de los hechos. Es esa grabación extraña, de procedencia extraña y de formato mucho más extraño todavía, que se puede obtener mediante la aplicación de grabadora de un teléfono móvil entre otros 250 aparatos una noche de investigación. O sea, había 250 móviles, o algo más de 250 móviles, que estaban, en algunos casos, gran parte de ellos conectados al mismo tiempo y realizando todo el mundo una serie de preguntas al aire, y uno solo es el que capta una comunicación extraña de una niña que al parecer, pues dice ese hola, hola, como saludando a la persona que había efectuado esa pregunta, o incluso a todas las personas que estaban allí aquella noche y en aquel momento. Algo que, por supuesto, podríamos pensar que, tendría que ser lineal. O sea, si un fenómeno parapsicológico es tangible y medible, pues resulta que debería haber sido captado aquella voz por todas las grabadoras que estaban allí aquella noche. Y no es así. Es porque el fenómeno parapsicológico es caprichoso y atemporal. O sea, no lo rige una ley física exacta. Por lo tanto, puede ser que una persona o un grupo de personas que visite un lugar no vea nada y uno solo de los componentes lo vea. Efectivamente, como hemos dicho en la parte anterior, la pregunta anterior, sí, es así. Puede llegar a ocurrir, puede ser visto un fenómeno parapsicológico por una sola persona de un grupo. Y eso no lo convertiría en medium. Simplemente es que se daría una serie de circunstancias por las cuales esa persona, su sensibilidad de los sentidos, en ese momento esté más aguda por cualquier circunstancia y pueda ver, pueda presenciar eso que está allí delante. Eso no significa que no esté, significa simplemente que el resto de personas, sus sentidos, quizás están ocupados en otro tipo de labor diferente y no están tan agudizados como el de esta persona que tiene esa visión. Bueno, pues desde ese punto de vista, vamos a ver. Si la hipótesis de la información subconsciente y la posible telepatía o clarividencia fuera cierta, ¿cómo se pueden explicar los mensajes premonitorios, Jesús? Aquí es donde empieza a complicarse un poquitín el tema. Veréis, hemos dicho hasta ahora mismo, hemos dado una explicación dentro de la parapsicología, en la cual pues es la sensibilidad de la mente del ser humano. En muchos casos pues esa sensibilidad depende también de los datos que tiene el cerebro del ser humano, con lo cual pues se podría dar lugar efectivamente a que algunos científicos dijeran, bueno, pues sí, vamos a hablar un poco bajo el punto de vista de la parapsicología, pero con los datos que nos estás dando posiblemente se pueda explicar mediante la información que tiene el subconsciente y por supuesto la telepatía, los datos que puedan recoger desde la mente de una persona, de la mente profunda del hombre, y esos datos pues se puedan ofrecer, se puedan mostrar así a la mente consciente, con lo cual la actividad no iría más allá del cerebro de una persona. Pero voy a dar, en este caso mediante un testimonio, vamos a ver que esto posiblemente no sea tan de esa forma. Vamos a hablar con nombres y apellidos. Vamos a ir a una experiencia que comenta Teresa Villar de Monforte del Cid en Alicante. Esta señora pues sufrió el fallecimiento de su padre algunos años antes del nacimiento de su hijo. Al parecer pues tenía un problema, tuvieron que amputarle las dos piernas y a lo poco tiempo falleció porque este problema pues no fue subsanado de manera eficaz. En este caso no por la ineficiencia de los médicos, sino porque la enfermedad era bastante grave. Bien, años después, como decimos, nace su hijo. Cuando este tiene una edad, la tierna edad de casi 3 añitos, la madre se va, tiene que irse y lo deja al cuidado de su padre. Cuando regresa, el marido de Teresa está bastante contrariado. Le comenta a ella lo siguiente: el pequeño se fue a jugar y al cabo del rato llegó hasta el salón donde estaba su padre leyendo y le empezó a decir que había visto a un señor mayor, a su abuelo, que le había dado un mensaje para su mamá, que le había dicho que le dijera algo a su mamá, porque así balbuceando. Bueno, la mujer lógicamente empezó a preguntar al niño cómo podía. Oye, bueno, no sabes qué te ha pasado. Pues mira, sí, lo corroboro, he visto al abuelito. Pues tú, ¿cómo sabes que era el abuelito? Sí, era el abuelito Paco y además no tenía piernas. En ese momento
Teresa se estremeció, porque ella, con la idea de evitarse su propio dolor, había ocultado gran parte de la información a su hijo, sobre todo el tema de que su padre, en este caso el abuelo, no tenía las piernas, carecía de las piernas. Bueno, posiblemente todo el mundo, si se quedara aquí el relato, dijera, bueno, pues el niño con esa hipersensibilidad ha podido leer la mente profunda de la madre, ha podido ver ese dato de que el padre no tenía piernas, y bueno, todo eso pues simplemente ha sido una comunicación telepática. Pero como hemos dicho, el pequeño dijo que el abuelo le había dado un mensaje, le había dicho que le dijera con su mamá. Y lo que le dijo es que no se preocupara porque lo que iba a ocurrir tenía que ser así y que no llorara en absoluto, que no llorara. Bueno, el tema pues quedó una anécdota un poco más que sobrecogedora, y es que a los pocos días la madre de Teresa falleció. Vale, estamos pensando, bien, el hecho telepático, posiblemente el niño pudo ver en la mente de su madre cómo era el padre, qué le pasó al padre, en este caso al abuelo del pequeñín. Pero ¿cómo pudo saber el pequeño que semanas después, iba a fallecer su abuelita? Si no llega a ser porque efectivamente hubo una comunicación con una entidad que le transmitió esto. Bien, podríamos pensar, bueno, el niño es que tiene la facultad de mediunidad, por eso por lo que lo ha podido ver, incluso esa facultad, esa energía biótica ha podido mover otro tipo de facultades paranormales como es la de la premonición. Desde ese momento, o a partir de ese momento, el niño ya no volvió a tener ningún tipo de actividad extraña más. No volvió a ver al abuelo, ni a la abuela, ni a nadie más. El niño ya tiene unos añitos, pasa ya la decena de años, y no ha vuelto a ver absolutamente a nada ni a nadie. De hecho, casi ni recuerda ese acontecimiento que ocurrió en el pasado. Por lo tanto, ¿es solamente producto del subconsciente? ¿Es solamente esta información está en la mente profunda del hombre? ¿O realmente existe una dimensión donde van a parar esas entidades que trascienden al más allá? ¿Han vuelto para dar información sobre este otro lugar? Bueno, hay algunas informaciones que nos advierten que sí. De hecho, incluso algunos oyentes, si Facebook nos lo permite, a lo mejor nos dirán algún tipo de prueba, de demostración de que esto es así. Tanto que, al parecer, le pueden dejar visitar esta dimensión. Lo que sea que rige aquello que esté allí, le puede dejar visitar esta dimensión. Al menos eso es lo que manifiesta Esme Baltasar, que contaba una experiencia basada en su padre. Su padre, fallecido años antes, se estaba apareciendo en la nueva residencia, la nueva casa que había comprado. Mientras que ella estaba en la ducha un día, pudo ver como una entidad estaba en la parte exterior de la ducha, se salió un poco alterada porque pensaba que podría ser algún ladrón o algún asaltante. Y cuando salió de la ducha, lo que se encontró de frente a ella era precisamente la presencia de su padre. Se quedó petrificada, lo único que se atrevió a decir es, papá, ¿qué haces aquí? Y la respuesta del padre fue, pues nada, hija, que allá arriba me han dicho que vuelva a casa otra vez. Desde ese instante, según dice esta chica, ocurre una serie de fenómenos parapsicológicos en casa cada vez que ella nombra a su padre. Bien, ¿qué es lo que ocurre en esa otra dimensión? Que quizás también está regida por una serie de, como decía anteriormente, normas o alguien como si fuera una especie de policía que puede hacer que una entidad trascendida al más allá pueda regresar o pueda hacer una serie de actos. No sé cómo describir eso exactamente, una serie de actos, porque la verdad que actividades parapsicológicas, pero como hay una cierta diferencia entre esa dimensión y esta. La información que dan, esta es una información, o sea, podríamos sacar esta información, pero no es la única. Hay muchos testimonios de personas que aseguran haber contactado con sus familiares fallecidos, o incluso no tiene por qué ser familiar, con una serie de entidades que están alrededor de esta persona, y que le dan alguna información con respecto al comportamiento de esa otra dimensión. Como por ejemplo, el hecho de que sea parecida a esta, pero con otra forma de existencia, en cuanto al envoltorio físico, no existe. Más informaciones como, por ejemplo, que en esa otra dimensión no se tiene tan en cuenta los sentimientos, no se está tan aferrado a los sentimientos como en esta, aunque se sigue sintiendo amor. Ya hablamos de eso hace unos programas atrás cuando hablamos de esas comunicaciones de hijos fallecidos con sus propios padres o madres, y que hablaban realmente de esa conexión sentimental todavía entre la entidad y quien se quedaba aquí, en este caso llorando su pérdida. Nos dan mucha información, tanta que en muchos casos es difícil de procesarla para hacernos una idea de cómo puede ser ese otro lugar, hipotético por supuesto, donde puede ir esa parte trascendente, intrascendente del ser humano, como denominamos ahora mismo energía o alma. Así que es posible, sí que nos dan ese tipo de información. ¿Todas las entidades que se aparecen guardan relación con el espectador? No.
Y es algo que puede parecerle a muchas personas que nos están oyendo algo un poco incongruente. Porque lo que pensamos normalmente es que cuando hay alguna manifestación en nuestro hogar, inmediatamente decimos, si hay alguien fallecido, un familiar fallecido, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, nuestra hija o nuestro fulanito que es familiar directo. Y no tiene por qué pasar así. De hecho, hay muchas manifestaciones parapsicológicas en ciertos lugares, en casa o en otros lugares donde trabajan incluso personas que no guardan relación ninguna con la persona que tiene esa visión. Son, pues, o bien los propietarios antiguos de algunos de estos lugares, como son aquellos famosos fantasmas de los castillos de los cuales hemos hablado no solamente con nuestro compañero José Manuel, sino también con otros invitados que hemos tenido aquí, que han escrito incluso libros sobre esos fantasmas en tierras, por ejemplo, inglesas o escocesas. Pueden ser entidades que se manifiestan porque han fallecido en aquel lugar y lo que buscan de alguna forma es justicia en los nuevos propietarios o las nuevas personas que habitan esos lugares donde ocurrió ese hecho lamentable. Puede ser que incluso se haya visto entidades animales, entidades energéticas, fantasmas de animales, que quizá pues pasaron el fin de sus días en esos lugares donde tienen esa aparición. Y, como digo, esto no guarda en relación directa con el espectador de ese tipo de fenómenos parapsicológicos. O sea, ahora mismo, en cualquier lugar donde esté el oyente escuchándonos, incluso en el propio coche, si va, o camión, si va en este caso por las carreteras, puede aparecerse algún tipo de entidad que no tiene nada que ver en absoluto con la persona que nos está oyendo en su cama, en su puesto de trabajo en el hospital, o en el camión o en el coche viajando por las carreteras andaluzas en este momento. Y eso no significa que la aparición deba de ser terrorífica. Simplemente que ha coincidido con que durante un instante se ha roto esa norma por la cual no hay comunicación con esa otra dimensión y ha aparecido. ¿Quién sabe si ahora mismo, en esa silla donde está al lado a la derecha de nuestro compañero Pepe Cabello y a la izquierda tuya, Luis, puede haber alguien sentado que en este caso nos está mirando, nos está observando? Sí. ¿Tú qué pasa? ¿Que me va a dar la noche, no? No. A ver, lo que intento Pepe, decir... Lo estoy acariciando. No, entendedme lo que quiero decir. Lo que intento decir es que no hay una barrera como si fueran dos esferas, como dos canicas, y en esta canica están las almas y en esta canica están los cuerpos físicos. Es que esa otra entidad puede estar ahí al lado, sentado y aturado, Pepe, ahí a la derecha, puede estar ahí. Incluso puede estar en el salón de nuestra casa intentando coger el mando en ese instante porque en su dimensión, en su forma de vida, incluso puede no llegar a vernos a nosotros. Porque no se da las condiciones en esa forma de vida como para ver esa forma de vida. No se da esas condiciones. Entonces, puede ser que estemos rodeados por esas entidades. E incluso no tiene nada que ver con nosotros mismos. No tiene por qué ser un familiar nuestro el que está ahí sentado, Pepe. Ni tuyo, ni de Luis, ni José, ni mío, ni de Antonio Franco. Puede ser cualquier otra entidad que estaba aquí en un pasado remoto y que por lo que sea nos está observando en este instante. O no. O simplemente está aquí y a lo mejor ni siquiera está viendo que estamos aquí en este momento en este estudio. Bueno, interesante el tema. Los diferentes relatos conocidos, de los que hemos hablado en muchas ocasiones dentro de este programa, nos hace plantearnos una pregunta. A ver, Jesús, ¿hay un solo lugar donde van hipotéticamente estas entidades? ¿O son más de donde vamos? Digamos, ¿hay un almacén donde la gente entra o un hotelito, en fin, como quieras tú llamarle a eso? Sí. ¿Donde la gente se acumula allí o hay más de un sitio? Bueno, pregunta muy difícil de responder, pero que quizá por la cantidad de datos y ahora los que tenemos nosotros de nuestras propias investigaciones, a lo mejor podemos estar en disposición de lanzar una hipótesis. Porque hay preguntas que uno se hace. Eso cuando se dice, en fin, los que somos creyentes muchas veces decimos, pues ya estará con fulanito, ya estará ganito, estará en el cielo, estará en el paraíso, estará... Y uno se imagina una cosa idílica. ¿Sí? Que yo me pregunto muchas veces, digo yo, con la cantidad de gente que se ha muerto, ¿cómo encuentra uno directamente al que va buscando? O sea, claro. Es una cosa tremenda, ¿no? A ver cómo lo encuentra. Porque aquello no estará dividido por zona, ¿no? Aquí tú dices me voy a Australia y sé que mi primo vive en la calle, en la avenida Michigan, el número no sé qué. Pero ahí tienen que ser las cosas. ¿Hay qué es? ¿Por intuición o por qué? Porque uno va directo ya, es alma con alma. La verdad es que la localización es más bien alma con alma. Por lo menos eso, estoy dando siempre hipótesis, pero hipótesis de nuestras propias investigaciones. Pero es cierto lo que tú dices. Cuando alguien fallece, decimos ya va al cielo o va al más allá. Y yo siempre he preguntado, ¿por qué damos por supuesto que hay un más allá? Y no hay varios más allá. O a lo mejor no es más allá, es más acá, pero resulta que está en otro terreno. Sí. Pues si tú me estás diciendo que hay uno sentado aquí al lado de mi mesa, pues eso no es más allá, eso es más acá. Yo no lo he visto, pero bueno, que puede ser que sea así. Sí, pero realmente la pregunta sería esa, o sea, ¿realmente existe un solo lugar, uno solo, o hay más de uno?
Bueno, pues en base a nuestras propias investigaciones, la de este equipo, que nos dedicamos a los locos de los fantasmas en muchos casos, en base a todos esos expedientes, sacándolos uno a uno, viendo los datos que nos aporta, o bien los testigos, o bien nosotros mismos por las propias investigaciones, o bien por lo que hemos podido captar del lugar, nos hemos dado cuenta, hemos llegado a la conclusión que no ha de existir un solo lugar donde esas entidades trascienden. Es más, nosotros pensamos que dependiendo de una serie de características que todavía no sabemos bien cómo enfocarlas o englobarlas en un cuadro, en una especie de sistema de características, cada entidad puede ir a un lugar diferente, sin que ese lugar deje de tener contacto con el nuestro. O sea, habrá algunas entidades que vayan a un sitio donde no sea necesario ya volver aquí, ni siquiera tenga ningún interés el hecho de comunicarse con nosotros, porque ¿para qué? Y habrá otras entidades que van a otro lugar que sí guarda una relación directa con este, incluso muy estrecha, hasta tal punto que se puede aparecer incluso una gran cantidad de veces. No, bueno, hay una cosa que me hace a mí mucha gracia siempre cuando se dice, se muere un artista, ¿no? Un artista flamenco, y dice, ya se habrá encontrado con Camarón, y habrá una fiesta para allí de cielo ahora mismo, ¿no? Es cierto. Es un poquito romántico. Claro, dice tú, bueno, una fiesta, pero como la eternidad es eterna, la fiesta no vea. El tiempo no existe allí. Entonces, una fiesta que dura allí un cuarto de hora, 10 minutos, o es toda la vida. Claro, pero es que eso no lo sabemos, porque si existe más de una dimensión donde va a parar este tipo de entidades, a lo mejor en una no existe el tiempo, en otra sí. En una el tiempo más rápido, otra más reducido. Y otra pregunta, que yo también me he hecho muchas veces, porque uno también se hace preguntas. Bueno, yo soy el gran preguntón de la vida, sobre todo de mi pensamiento, ¿no? Yo digo, vamos a ver, voy a salirme de mis creencias, simplemente, como un ser humano normal, que más o menos racional, que se hace preguntas. Si a uno cuando le ponen una anestesia para operarlo, y lo duermen, incluso cuando tú te duermes, sí, tú no te acuerdas de nada. Sí. Tú no tienes sensación de que te vaya a ningún sitio, ni... Yo siempre muchas veces he pensado que cuando uno se muere, tiene que ser algo parecido a eso. Pierdes la conciencia, vas perdiendo la conciencia, o la pierdes de pronto, sin una muerte súbita, y todo lo que te rodea es la parafernalia de la muerte, pero tú realmente lo que has pasado es de vivir a no vivir, de vivir a dormir, eternamente, pero una especie de sueño profundo del que ya no sales, ¿no? ¿Y si todo se queda ahí? ¿Y si todo es simplemente una reacción física que es dejar tus órganos de funcionar y tú simplemente caes en ese sueño profundo que es no volver a vivir? Se paralizan todos tus órganos y tú ahí se para tu vida. Sin más trascendencia. Es decir, ni pasas a otra dimensión, ni hay dimensiones, ni hay nada. En fin, es lo que hay. ¿No es posible que eso sea lo más normal? Digamos, desde el punto de vista racional. Bueno, cabe esa posibilidad. Pero entonces, vamos a hacernos algunas preguntas. La primera, si ocurre así, ¿qué tipo de fenómeno es el que se da para que sostengan las grabaciones psicofónicas? En este caso, respuestas coherentes a nuestras preguntas. Es que si digo una cosa, es que si no existe lo que tú estás diciendo y todo fuera lo que yo estoy diciendo, este programa sobra. O sea, bueno, pero además, pero si no estaríamos haciendo este programa. La pregunta está bien planteada, está muy bien planteada, y habrá, por supuesto que habrá muchos oyentes que coincidirán contigo en este instante la pregunta que ha hecho. Yo simplemente estoy dando argumentos para que se pueda ampliar un poco más la forma de pensar a estos oyentes, ¿no? La segunda razón, el segundo argumento que se puede dar a esa cuestión que acabas de plantear. ¿Cómo se explicaría entonces algunos de los fenómenos de viaje en el continuo espacio-temporal que se da durante una experiencia cercana a la muerte? Ojo. Pero eso puede... Vamos a ver, no sé. Por favor, intervenid también los demás. Sí. Eso no puede ser exclusivamente un problema de reacción química de nuestro cerebro que nos lleve a tener ese recorrido. Bien. Yo me hago preguntas. A todos nos faltan seres sí, claro, humanos, por supuesto. Seres personales, ¿no? A mí me falta mi padre y me falta mi hermano. Sí. Yo me gustaría creer a pie juntilla, pero y bueno, de hecho, a través de mi fe trato de creerlo. Toda la teoría esa, porque a mí me gustaría que mi hermano y mi padre estuvieran juntos, que se hubieran encontrado y que en el lugar donde se encuentren los dos sean felices, ¿no? Y que tengan una eternidad feliz, ¿no? Que a lo mejor el concepto de felicidad que nosotros entendemos aquí en la eternidad es otro tipo de concepto, ¿no? El concepto de que lo que te genera es otro tipo de... La paz tiene otros conceptos distintos, porque a lo mejor se mueve por unas medidas y por unos argumentos distintos a los que tenemos nosotros aquí. Que si eso existe, lo más seguro es que sea distinto, ¿eh? Porque aquí aquí a veces, en fin, la cabeza no nos funciona muy bien. Eso es lo que deseo, pero mi razón me dice, chico,
razonando exclusivamente desde un punto de vista científico o técnico o físico, a ver si estamos en la otra respuesta y estamos aquí dándole vuelta a esto una y otra vez. Porque claro, yo siempre digo lo mismo. Pasa como lo que decíamos que por cierto no ha contestado nadie a nuestra pregunta. ¿A qué reto que hicimos? Sí, no, compañero? No ha contestado nadie. No. Alguien que quisiera curar en directo, no ha venido nadie a curar. No, todavía no. Vamos, yo estaba con un lumbago, estaba loco porque viniera uno a pegar un toque. Digo yo, es que claro, todo esto que se habla es la psicofonía, el no sé qué, cuánto, pero algún hecho paranormal que no se puede explicar. Sí. Pero ¿por qué no viene un ser del otro mundo y se sienta aquí con nosotros y nos lo cuenta? A ver, Le toca madera. No vaya a ser que lo hayan decidido esta noche y esta noche se venga para acá, ¿no? Se nos presenta aquí el tema. O venga la señora de... Sí, pero verás. La señora de... No, la señora de la ceniza, hombre. No, déjala aquí, hombre. Vaya tela. Bueno, en definitiva, fíjate tú hasta qué punto somos capaces de llevar nuestro pensamiento y hacer de la muerte una especie de no sé, de hacerla participar en una actitud que es totalmente de una, no sé cómo calificarlo. O sea, una persona que echa a un paso una ceniza, tiene que haber pasado por su cabeza que eso tiene que tener algún sentido, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero también, a lo mejor tirarlas al mar, o tirarlas al río, o tirarlas a una maceta, o tirarlas en donde sea. Yo creo que hay más de hecho simbólico de las personas que participamos en un acto así, de recuerdo, más que de darle un sentido a la muerte, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene que ser triste la muerte? La muerte, pues, por el hecho de pensar que no vamos a volver a ver a esos familiares, a esa familia que va. Ese hecho, pero sí, desde nuestras creencias, y después fíjate tú, hay gente que mata porque piensa que pasa a una dimensión superior y que va a tener paraíso para el resto de su vida. Bueno, digo yo, esa es nuestra percepción. Pero si realmente nos espera un paraíso maravilloso, nos espera una vida maravillosa y nos espera una eternidad maravillosa, debía de ser una cosa alegre, no una cosa triste, ¿no? Hombre, hoy estoy haciendo muchas preguntas absurdas, pero es que te estoy poniendo contra la pared. Sí, no, la verdad que, pero a ver, el tema es que sobre el tema de la experiencia cercana a la muerte, sobre el tema de lo que hemos estado hablando, ya para finalizar un poco, yo no estoy hablando solamente del hecho de ver ese túnel, de ver a esa persona al final del túnel, sino el hecho también de poder ver, como pasa en algunas ocasiones, a poder ver por ejemplo, el color de los zapatos de las enfermeras, el bolígrafo en la bata de un doctor, el parte de defunción, por ejemplo, que lo está firmando un médico con un bolígrafo determinado, una posición determinada, un objeto que había en otra habitación aledaña. O sea, cosas que no es posible que se vean si no es porque hay algo que pueda trascender, salir de nuestra parte física y poder ver esa escena que se está produciendo fuera de nuestro cuerpo. Y que en ese momento, por nuestros órganos, por nuestros sentidos, no se puede ver porque están, como tú bien decías, anulados.